Todos los seres humanos de cualquier cultura, ante las preguntas y cuestiones fundamentales sobre la vida, vamos tejiendo una red simbólica de creencias, comportamientos y actitudes que nos ayudan a dar sentido a la vida. Las diferentes religiones son una respuesta o vivencia recibida en una determinada tradición que se actualiza y comparte en una comunidad. En el video de hoy, la religión en un mundo plural. Acompáñenme. ¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a una nueva experiencia en este salón de clases. Antes de iniciar, dale like, suscríbete y activa la campanita para que el señor YouTube te mande las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, empecemos. La religión afirma que hay una realidad última que da fundamento y horizonte al mundo. La religión se mueve en el campo de la búsqueda del sentido de la vida, intentando responder al por qué y al para qué más profundo de las cosas. El hecho religioso es, pues, en primer lugar, un fenómeno de la conciencia o del pensamiento que comprende en su diversidad no solo las distintas formas de aceptación de la trascendencia, sino también las distintas formas de rechazo y de crítica intelectual de las religiones. El hombre tiende a preguntarse por el sentido último de todo lo que le rodea y de sí mismo. Y para satisfacer esa interrogante, no es suficiente la descripción del modo como se producen estos fenómenos. La religión busca las respuestas a sus interrogantes, reflexionando sobre todo lo que constituye la vida de la persona y de la humanidad. El hombre es un ser de la naturaleza, pero al mismo tiempo la trasciende. Comparte con los demás seres naturales todo lo que se refiere a su ser material, pero se distingue de ellos porque posee una dimensión espiritual que le hacen ser una persona. De acuerdo con la experiencia, la doctrina cristiana afirma que en el hombre existe una dualidad de dimensiones, la material y la espiritual. Esto en una unidad de ser, porque la persona humana es un único ser compuesto por cuerpo y alma. La religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Aunque no exista un consenso académico sobre qué constituye exactamente una religión, Bernard Longerac se aproxima a la religión como un conjunto de experiencias, significados y convicciones, creencias y expresiones de un grupo, a través de las cuales su participación responde a sus dialectos de autotrascendencia y relación con la divinidad. Desde la antigüedad hasta nuestros días, previven algunas manifestaciones religiosas tradicionales. Estos son algunos de los rasgos comunes. Primero, creen en la existencia de algo distinto a lo humano, un misterio, algo espiritual, al que no siempre dan nombre. Segundo, hay un profundo culto a la Madre Tierra y a los fenómenos naturales, a los ritmos de la vida y a la fertilidad. Los ritos dependen de la cultura étnica, si son agricultores, pastores o cazadores, si viven en el bosque o rodeados de hielos. Tercero, son animistas, es decir, los fenómenos naturales están animados o habitados por espíritus a los que hay que contentar con ritos y prácticas, ya sea por un chamán o un hechicero. En muchos casos se atribuyen los cultos a los muertos. Creen que el espíritu de los muertos sobrevive y está presente en el clan familiar. Algunos practican lo que es el fetichismo, que consiste en que un objeto de estatuilla está habitado por un espíritu al que se le da culto, o el totemismo, en el que un objeto de la naturaleza, generalmente un animal, protege al grupo y es su emblema. La religión oriental es una expresión habitual para referirse al conjunto de religiones y filosofías surgidas en el este de Asia y en el subcontinente indio. Aunque las religiones monoteístas suelen ser calificadas de religiones occidentales por haberse desarrollado en la civilización occidental, propiamente son orientales porque también ellas nacieron en Oriente. Incluso si entendemos tal expresión como restringida a Asia,
puesto que también puede entenderse como equivalente al Mediterráneo oriental, sea con una u otra extensión. Oriente es tanto Próximo Oriente como el Extremo Oriente. De hecho, es un tópico muy repetido en que la religión viene de Oriente, utilizado en analogía con el hecho de que ex Oriente lux, la luz viene del Oriente. En el Imperio Romano, la condición de religión oriental es compartida por muchas religiones procedentes de Oriente, que se popularizaron ante el escándalo de los partidarios de conservar la pureza de las costumbres y la religión romana tradicional. El resto de la religión que se podría dominar no orientales son tanto religiones politeístas como religiones animistas, y por lo general son propias de pueblos indígenas o de civilizaciones desaparecidas o sujetas a aculturación en otros continentes. Antiguas religiones europeas, religiones americanas, las de la época precolombina, religiones africanas y religiones de Oceanía. Algunas de ellas, como el chamanismo siberiano, son también asiáticas, pero no se les suele considerar como una religión en el sentido de las religiones organizadas, como el clero, o sea, con un clero, con un dogma, etc. Entre las religiones orientales se destacan dos, el hinduismo y el budismo. El budismo es una religión mundial y una doctrina filosófica y espiritual, no teísta, perteneciente a la familia dármica, y comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuidas a Buda Gautama. La mayoría de las tradiciones budistas comparten el objetivo de superar el sufrimiento y el ciclo de muerte y el renacimiento, ya sea por el logro del nirvana o por el camino de la budeidad. Las prácticas ampliamente conservadas incluyen refugiarse en el Buda, el Dharma y el Sangha, la observancia de los preceptos morales, el monoteísmo y la meditación y el cultivo de los paramitas, que son perfecciones o virtudes. Mientras que el hinduismo es una religión ampliamente practicada en el sur de Asia, los hinduistas creen que la suya es la religión más antigua del mundo y se refieren a ella como Sanata Dharma. Los eruditos consideran al hinduismo como una fusión o síntesis de varias culturas y tradiciones indias con diversas raíces y sin ningún fundador. El hinduismo contiene muy diversas doctrinas, pero mantiene raíces comunes como son la parte ritual, con rituales reconocidos, la cosmología y peregrinaciones a los lugares sagrados. Ahora hablemos del monoteísmo, que es la creencia en la existencia de una deidad o ente supremo. Las religiones monoteístas son en orden claramente estimados de seguidores, como son el cristianismo, el islam, el sijismo, el judaísmo, el bahá'ísmo, el zoroastrismo. En el cristianismo existen notables polémicas debido a que el concepto de la Trinidad es siempre considerado por otros monoteístas en general como un politeísmo encubierto, a lo que los trinitarios niegan. Según algunos, el Nuevo Testamento declara explícitamente el monoteísmo. El monoteísmo en el Islam consiste, además de creer en un solo Dios, en adorarlo únicamente a Él. Para los musulmanes, los actos de adoración son todas aquellas palabras o acciones que complacen a Dios tanto a lo interno como a lo externo. Para los musulmanes, el que una persona solamente crea en Dios no lo hace ser monoteísta, sino que tiene que adorarlo únicamente a Él. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un único Dios soberano, absoluto, justo, omnisciente, omnipotente, amoroso y providente, que habría creado todo el universo y elegido a un pueblo judío para revelarle los preceptos y contenidos en los 10 mandamientos y en las prescripciones rituales de los libros terceros y cuarto de la Torá. Consecuentemente, las normas derivadas de los tales textos o tradiciones orales constituyen lo que es la guía de vida de los judíos, aunque la observancia de estas varían en los diferentes grupos que los practican. Una de las características del judaísmo
que lo diferencian de las otras religiones monoteístas radica en que se considera no solo como una religión, sino también como una tradición y una cultura. Las otras religiones trascienden varias naciones y culturas, mientras que el judaísmo se considera la religión y la cultura concebida para un pueblo en específico. El judaísmo no requiere que los no judíos se puedan unir. O sea, se pueden unir y adoptar la religión y ser reconocidos como judíos en todo el sentido de la palabra. Cada religión tiene su manera de responder y expresar quiénes somos, de dónde venimos, cómo llegamos, cuál es la finalidad de la vida. Es un poco difícil imaginar un mundo sin religiones. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les recuerdo que semanalmente estaré subiendo contenido. Déjenme en sus comentarios qué les pareció y respondan a la pregunta que aparecerá en la parte de abajo sobre el tema. Dale like, suscríbete y activa la campanita para las notificaciones y hasta un nuevo video. Bye.